Miguel González, candidato también para la región Callao. Miguel, bienvenido a Agenda Nacional. Muy buenas tardes, Manuel. Gracias por la invitación, una vez más para poder conversar sobre nuestro contexto Callao. Miguel González ha sido congresista de la República, es congresista de la República Sí, y creo que conoce más el tema de lo que está pasando y hay mucha gente que dice, oye, o sea, no entendemos, o sea, ¿qué pasó? O sea, ¿en qué momento el Congreso perdió esa hoja de ruta, se olvidó de hacer un trabajo de fiscalización y de representación? creo que viene desde hace muchos años, pero la institución como tal, como el legislativo, creo que es rescatable, pero lo que hace mal es las fuerzas políticas que tienen intereses particulares y que forman parte de todo del legislativo, ¿no? Creo que hay intereses muy particulares, hay intereses empresariales inclusive en el sector educativo, que son los que marcan la agenda en las decisiones y también en la priorización de proyectos de ley en el Congreso de la República, ¿no? Entonces, creo que el Congreso está capturado por intereses muy particulares y no lo pone al servicio de la ciudadanía como lo manda la Constitución, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, Manuel, aquí es una reforma política de verdad que permita el ingreso al Congreso de la República de personas que provengan de partidos políticos transparentes, que no sean financiados por intereses particulares y que verdaderamente provengan de una agenda ciudadana. Hay intereses y de acuerdo a la coyuntura es que se mueven esos intereses, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido dos intentos de vacancia inicialmente en los primeros 6 meses del periodo de Castillo, con, digamos, evidencias o argumentos algo débiles, ¿no? Ahora que tenemos argumentos mucho más sólidos porque tenemos 6 carpetas fiscales en contra del presidente de la República, no se produce ningún intento de vacancia. Entonces uno se pone a pensar, pero si antes lo quisieron vacar con elementos que aparecían recién y ahora que ya hay más cosas, que hay investigaciones de por medio, ¿por qué no hay un intento de vacancia? ¿Qué está pasando? No hay mucha coherencia. En lo que está pasando aquí es un claro interés de nos quedamos todos. Porque sabemos muy bien que esta corriente ciudadana de que se vayan todos está cobrando fuerza, es el sentir popular y ahora lo que tenemos es más bien no acelero una vacancia porque peligra mi curul. ¿Pero no crees que con tantas investigaciones que tiene el presidente Uh -huh. Castillo, no crees que ya estén incurriendo en una incapacidad moral ya? Sí, Entonces, ¿no cree que ya así es. si se debería realmente vacar ya en automático, ya, o Por sea, eso, no sin necesidad de tener tantos votos? O sea, creo que hasta qué punto tenemos que llegar, por más que hayan arreglado y se le esté pagando pues a tantos congresistas, o sea, hasta qué punto tenemos que llegar para que realmente el país tome realmente un rumbo que piense a favor realmente de todos los peruanos. lo que pasa es que si se produce una vacancia de parte del Congreso, propiciada por el Congreso de la República, ¿en mano de quién quedamos? Ese es el gran tema, ¿no? ¿Quiénes no son peor, mejor que el saliente? Esa es una reflexión que tenemos que hacer. Y yo considero que nos quedamos, no sé si mejor o peor, bueno, mejor no sé si igual o peor, pero nos quedamos también en malas manos. Y creo que para evitar eso es que se tiene que aprobar en el Congreso de la República una reforma política previa, de tal manera que una vacancia, en el caso de haberla, con los elementos que ya conocemos, entonces desencadene de todas maneras en el corto plazo, estamos hablando de 4 meses, y que hace una iniciativa legislativa que ya se ha presentado, nuevas elecciones, tanto para el legislativo y para el ejecutivo, porque la vacancia sola no genera, digamos, esa estabilidad que queremos. Creo que quedar en manos del Congreso que tenemos en este momento tampoco nos va a garantizar ese equilibrio económico y esa tranquilidad política que necesitamos en el país. Se habla mucho del tema del cambio de la Constitución. ¿Tú crees que con la autoridad moral que tiene el Congreso y este gobierno, donde ambos hay muchos indicios de corrupción, ¿tú crees que son las personas indicadas, idóneas para cambiar esta Constitución? No, definitivamente no. Creo que ni como iniciativa del legislativo, ni como una propuesta que intentó el Ejecutivo introducir en la agenda, no es el contexto ni el momento para poder hacer cambios, cambiar la Constitución en realidad, mucho menos a través de una asamblea constituyente. Pero creo que sí debemos hacer reformas, ciertas reformas que mejoren
porque el país cambia, el mundo cambia, el contexto global cambia, y lógicamente también nuestras leyes tienen que cambiar de alguna manera, ¿no? Y llevándolo al plano regional, básicamente, pues, este es un medio de comunicación que siempre hemos hecho denuncias, y denuncias con documentos formales. Y muchas veces me han amenazado de muerte, y me han amenazado varias cosas por hacer tantas denuncias. Pero creo que es el trabajo que hacemos cuando uno tiene el sustento, uno puede denunciar. Y lo he denunciado varias veces al gobernador regional, que hasta el día de hoy no tenemos ninguna solución. Y te comenté, creo anteriormente, sobre el uso inadecuado de los recursos del Estado, del gobierno regional. En este caso, el carro del gobierno regional lo usa el gerente de infraestructura para llevar a su hijo y hasta el día de hoy sigue trabajando. Entonces, campea también el tema de la corrupción en el Callao. Nadie dice nada, todos son Shakira, son ciegos, sordos y mudos. El gobernador no se pronuncia. ¿Cómo podemos tomar ese tema? Es que justamente vamos en la misma línea de lo nacional, ¿no? Se llega al poder, por decir poder, ¿no? Y de la manera como uno llega al poder es que se entiende que va a gobernar. Si le debe favores políticos a medio mundo que lo han ayudado financieramente o políticamente en su campaña, entonces va a meter en los altos cargos a gente solamente por devolver el favor. Y eso es lo que ha pasado en el Callao, ¿no? Tenemos gente que es incompetente, que es inecta, que no tiene los grados, inclusive en el Ejecutivo hemos visto que hay designaciones que no se ajustan al criterio académico y de experiencia laboral para el cargo. Entonces, ¿qué tenemos como consecuencia? Una mala decisión, una mala gestión, lo mismo que pasa en el Callao también. Entonces, debemos poner especial cuidado en de qué manera llega a ser gobernador o alcalde provincial o alcalde distrital la persona que elegimos. ¿Quién está en su entorno? ¿Quién lo financia? ¿Cómo financia su campaña? ¿Quiénes son sus aliados? Etcétera. Porque lo más correcto aquí es que cuando una persona llega a un alto cargo es convocar a los mejores profesionales de su región, diversificar la toma de decisiones, convocar a personas que representan a la sociedad civil, al colegio de ingenieros, etcétera, y poder tener esta mixtura para juntos poder tomar las mejores decisiones y no elegir a sus amigos y darle los cargos de confianza solamente porque les debe favores políticos. Hay que tener mucho cuidado en esto, ¿no? Dentro de nuestro plan de acción y nuestra planificación para el Callao, hemos priorizado primero poder reorganizar la administración del gobierno regional. Tenemos que cambiar las cosas, Manuel, porque si llegamos y seguimos con los mismos lineamientos de administración, las cosas no van a cambiar. Por eso es que te decía al inicio que la manera de cómo uno llega sin deberle nada a nadie es importantísimo. Lo que nosotros queremos hacer es convocar a los mejores profesionales y hacer un reforzamiento y un empoderamiento ciudadano, porque la gran mayoría de denuncias hacia corruptos provienen de la ciudadanía. O sea, la ciudadanía es la principal fuente de denuncia de la corrupción, ¿no? Y los medios periodísticos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que haya esta vigilancia? Hacer un empoderamiento del tejido social y de vigilancia ciudadana. Esto es importante, es solamente un punto de partida. Segundo, necesitamos transparentar todos los medios, las páginas web, los documentos, etcétera, para que la población tenga alcance a la información en tiempo real. Pero entonces, ¿qué decisión tomaría Miguel González de tener un gerente? O sea, ¿lo tendría así y no pasaría nada? No, es una falta, es una falta. Estamos hablando, mira, ¿de qué fecha? Y hasta el día de hoy, ningún comunicado para transparentar qué pasó, no sé, pues se le malogró su cargo al gerente, no sé por qué motivo lo habrá hecho. El gobierno regional tiene que ser drástico y frontal con este tipo de cosas. Si queremos cambiar la gestión, debemos empezar por la institución gobierno regional. Entonces, un funcionario que incurra en estas faltas debe ser separado de su cargo, debe ser investigado y debe ser retirado de la función pública del gobierno regional porque es un mal elemento. Claro, el gobierno regional lanzó un aplicativo. El aplicativo se llama Estoy a tu lado. Que ese aplicativo es a través del celular y hasta la web. O sea, donde supuestamente una mujer que es agredida puede escribir y puede tener respuesta y una ayuda para las mujeres chalacas para que les puedan orientar y ayudar. Pero hasta el día de hoy no se sabe ese aplicativo si funcionó o no funcionó. Hemos preguntado a lideresas mujeres acá y ni lo conocen, ni sabían que existía. Entonces se especula, y estoy pidiendo ojalá el documento, ya que me han dicho que no me van a dar información,
Entonces estoy tratando de sacarlo por transparencia la información, porque eso ha podido haber costado $500,000 de soles. Entonces queremos saber si es real, cuánto costó y por qué no se le dio de difusión. Y si se le dio la difusión, o sea, ¿qué beneficios dio a la población? ¿Cuáles son los resultados? ¿A cuántas personas ayudó? ¿Sirvió o no sirvió? ¿O solamente fue una foto para poder gastar los recursos? Fue una foto para gastar los recursos, hay que decirlo así, claro. Pero mira, esto se evita... ¿Tú conocías este aplicativo? No, me he enterado ayer recién por los medios de comunicación que existía esta aplicación. Es más, le he preguntado también a las mujeres que hemos estado conversando durante nuestro recorrido en campaña, nadie lo conocía. ¿Y sabes por qué se da esto? Justamente porque, lo que te decía al inicio, se toman decisiones de manera vertical, no se consulta con la población, no hay una plataforma diversificada en la toma de decisiones. Si quieres sacar una aplicación que va a contribuir en disminuir la violencia contra la mujer, es una alerta que esta aplicación, entonces se tiene que trabajar con la mano con las instituciones que representan a las mujeres, ¿no? Desde todo ámbito, en todo el Callao. Se tiene que invertir en eso, se tiene que trabajar, se tiene que hacer plataformas de diálogo, de toma de decisiones, de ensayos previos para ver si es que esta aplicación contribuye o no a reducir la violencia contra la mujer. Pero se tiene que trabajar de manera colectiva, Manuel. Si solamente te llamas a 2 técnicos y haces un focus group con un grupo de mujeres y ahí se reduce la toma de decisiones, esto no va a funcionar nunca. Puede ser una buena aplicación o buenas intenciones, pero eso no va a funcionar. Entonces, si quieres optimizar los recursos, tienes que involucrar en la toma de decisiones a la población en general, a la población objetivo, en este caso las mujeres. Y eso no se ha hecho. No se ha hecho esto y por eso es que finalmente tenemos estos resultados. Lo mismo pasa con losas deportivas, lo mismo pasa con alumbrado público, lo mismo pasa con cámaras de vigilancia que algunas están instaladas, inclusive en algunos distritos, en zonas donde prácticamente se empolvan y no hay, digamos, un mayor índice de acción delincuencial en esa zona, no hay un estudio previo. Entonces, son tomas de decisiones del día a día, es para gastar el dinero, para justificar al MEF, que sí tienes un alto rendimiento en ejecución de gasto y listo, pero no se piensa en los resultados finales. Yo he comentado en varios espacios qué se entiende por políticas públicas regionales, porque siempre hemos escuchado política pública nacional, pero ¿hay políticas públicas regionales verdaderamente? No lo hay. Hay documentos donde digan los lineamientos políticos y de desarrollo en el ámbito de salud, en el ámbito de reducción de la violencia, etcétera, ¿son estos a largo plazo? No lo hay. Si revisamos los planes de seguridad ciudadana y de reducción de la violencia que se elaboran desde CORECET, todo está reducido a 2 acciones, capacitaciones y equipar a los municipios, pero de ahí no sabemos nada. Entonces, no hay un plan estratégico de reducción contra la violencia, de reducción de la violencia, no lo hay en este momento. Entonces, nosotros vamos a hacer un número 1, hablando de la mujer solamente. Vamos a involucrar todos los espacios de organización de la mujer para el empoderamiento ciudadano. El empoderamiento ciudadano consiste en que vamos a ir a todos los espacios de organización de las mujeres chalacas para poder capacitarlas y defender sus derechos. Es decir, conociendo sus derechos, pueden defenderlos. Ejemplo, cuando van a las comisarías y no son atendidas porque no conocen los procedimientos de una denuncia, etc., muchas veces ellas se ven desamparadas y a veces no se cree en la justicia. Pero ¿qué pasaría si una mujer va a una comisaría y conoce todos los procedimientos para poner su denuncia? Ya no hay ningún policía que le pueda decir no. Al contrario, ella puede denunciarlo por omisión de funciones. Te cuento una anécdota nada más. Cuando era congresista, había gente que iba a mi casa a decirme no me quieren aceptar la denuncia en la comisaría. Y yo iba y así. Entonces me veían y empezaban a atenderlo. Yo, ¿pero por qué? Omisión de funciones. ¿Por qué no lo atendió? No, es que no había sistema. No había esto. No, en que en realidad no la quisieron atender. Entonces, nosotros necesitamos reforzar y hacer que nuestras mujeres tengan el empoderamiento necesario y conozcan todos los procedimientos de lucha. Y además también necesitamos un programa educativo que forme desde el colegio tanto a la mujer y a los hombres sobre el respeto hacia la mujer. O sea, necesitamos educación, necesitamos intervención y necesitamos empoderamiento. Y tal vez utilizarás este mal gasto que se ha hecho en el Callao sobre este aplicativo que ya le costó al Estado, ¿no? Ya le costó a los chalacos
que no lo usan, pero o sea, debe tener algo bueno, ¿no? Porque tal vez no se dio la difusión, se debería utilizar ese aplicativo, ¿no? Es que no solamente es un tema técnico de poner un aplicativo y listo. Yo no he escuchado hasta ahora cuál es el plan integral, porque el aplicativo debe responder a un plan integral, no es solamente el aplicativo, ¿no? Porque ya hay una alerta, ¿y cuál es la reacción? ¿Tenemos una garantía de una reacción oportuna, de una atención oportuna hacia una denunciante? ¿Eso garantiza la aplicación? No, no lo garantiza. Entonces es un plan que no es integral, totalmente desfocalizado. Y es una característica, Manuel, de la gestión de este gobierno regional, porque no hay planes ni ejecuciones integrales que sean completos. Solamente hay cucharadas para poder aliviar algún tema, mal ejecutado, por cierto, ¿no? Pero no hay un plan integral, no hay planificación en el Callao, Manuel. Nosotros proponemos planificar el Callao, ordenarlo y de acuerdo a ello puede ejecutar las primeras grandes obras que van a poder potenciar a nuestro Callao. Hay algo que no ha funcionado, el tema de la seguridad ciudadana. ¿Por qué no funcionó? O sea, se hizo muchas promesas de que se estaban haciendo los convenios con el Ministerio del Interior para la compra de equipamientos para los nuevos unidades de transporte, para las comisarías, ni con las municipalidades para el apoyo. O sea, nunca se logró. ¿Por qué crees que no se logró el apoyo real de ese gobierno regional con la lucha entre la seguridad ciudadana? Creo que son dos factores. Primero, la incapacidad. Y en mi gestión como congresista he conversado con algunos ministros, ¿no? Y la opinión que tenían sobre el Callao y su ejecución presupuestal y la manera como gestionar las grandes decisiones era pésima. O sea, estábamos en nota desaprobatoria. A pesar que la ejecución de gasto superaba el 80-85% en algún momento. Entonces, creo que el Callao tiene malos gobernantes, corrupción, incompetencia, intereses particulares, que es tan descarado inclusive en algún nivel que el Ejecutivo pues no da la garantía y la atención al Callao. Es decir, no hemos cuidado como gobernantes la reputación de nuestra región. Y eso es como una traición a la patria, por así decirlo. Pues tú has hablado algo importante. O sea, y tú como congresista, si bien es cierto había el nivel de ejecución del 80%, ¿por qué en papeles está en el 80%, pero en la realidad, la población, no se nota? O sea, en papeles puedes hacer como estos aplicativos, ¿no? Te ayudan a sumar, llegas en papeles, pero nunca lo ves. O sea, ¿por qué tener esta mala praxis de hacer proyectos que no sirven o no funcionan solamente por llegar y que la población no sienta realmente el apoyo del gobierno? Porque ha llegado un Dante Mandriotti sin planificación, sin un plan real de desarrollo para el Callao a largo plazo, mediano y largo plazo, como debe ser. Ha llegado porque le cayó por accidente la victoria en las elecciones y no tenía una visión de futuro para el Callao, no tenía una planificación. Por eso es ese punto de partida, Manuel. Necesitamos tener planificación para el Callao. Si no tenemos un documento de planificación, una ruta por donde ir, políticas públicas regionales claras, entonces no sabemos qué hacer. Y eso es lo que está pasando con el actual gobernador. Por eso es necesario eso primero. Y lo segundo es que necesitamos transparentar la gestión, porque tú sabes que la amenaza de corrupción en el Callao es latente y además seguimos con temas de corrupción en esta y en las anteriores gestiones y a nivel nacional también. Entonces es necesario que también el Callao transparente la ejecución de sus gastos y también la toma de sus decisiones. La mejor manera de hacer eso es trabajar con la ciudadanía, con los colectivos, con los colegios profesionales, etc. Esa es la mejor manera y no se ha hecho eso. ¿Por qué? Porque solamente se trabaja con un grupo de ciudadanos que obedecen a los intereses políticos de las actuales autoridades. Y eso no debería ser, ¿no? Entonces, y muchas veces los condiciona. Entonces nosotros, por eso es importante saber cómo llegamos a ser autoridad, transparentar la gestión, planificarla, llegar con un plan real de planificación a largo plazo, a mediano y largo plazo, conocer el Callao, porque podrás planificarlo, pero en base a un diagnóstico irreal tal vez, ¿no? Entonces necesitas conocer bien el Callao, tener un diagnóstico real. Y el único elemento que te va a dar un diagnóstico real del Callao, de lo que necesita, justamente es la población. Y algunos pecan de tener a los mejores técnicos que interpretan una realidad y dan una solución, pero que finalmente
se da lo que tú mencionas, ¿no? No repercute en la calidad de vida de la gente. Entonces, para cada losa deportiva, para cada parque, para cada reforma en la salud, mejoramiento de algún servicio, etcétera, debes tener involucrado en la toma de decisiones a la población. Es la única manera de garantizar que verdaderamente ese dinero que se está invirtiendo repercuta en la calidad de vida de la gente, ¿no? Yo lamento mucho que hayan consejeros que estén más preocupados en su campaña política, en tomar la base de datos de la gente, ¿no? De los centros de salud, de los programas sociales, etcétera, para persuadirlos, llevarles víveres y estar más preocupados en eso para obtener votos que verdaderamente representarlo. Las obras públicas no se pueden paralizar ni se pueden politizar. Por eso uno de los enfoques que tenemos en nuestro plan de gobierno es despolitizar la gestión pública. Es decir, todo lo que hagamos desde el gobierno regional no puede tener un cálculo político. Es decir, no puedo poner los colores del gobierno regional coincidentes con los colores de mi partido político. Entonces, eso es muy regular, es antiético, ¿no? No puedo aprovecharme una base de datos de un programa social para reunir a las madres, ¿no? Y hacer valer mi cargo de consejero o de consejera para ir a llevar a mi candidato y promocionarlo. Entonces, no se puede hacer ese tiempo, ese dinero, ese esfuerzo, esos datos que tienen deben usarse para poder hacer algo por la población y no para un cálculo político. Entonces, la población tiene que darse cuenta de quiénes son estas personas que están incurriendo en esas faltas y no darles una segunda oportunidad, porque cuando hablamos de corrupción no hay una segunda oportunidad ni olvidar del pasado. Yo he escuchado a algunos candidatos, inclusive que algunos los califican de favoritos, de decir, olvidemos el pasado, ¿no? No, esos temas ya pasaron hace años, eso ya no, ahora queremos propuestas, sí queremos propuestas, pero no podemos olvidar el pasado ni podemos hacernos los desentendidos de qué sucedió en los últimos 20 años con el Callao, porque podemos cometer los mismos errores. Por favor, un candidato que tenga ese nivel de permisividad con la corrupción, ¿qué podemos esperar si llega al poder? ¿No? Si en sus filas, en su entorno, se pasea al lado de una persona que tiene varios procesos judiciales y justifica y dice, no, pero no hay acusación, no hay sentencia con él, entonces, ¿qué garantía hay de transparencia de llegar al gobierno regional? Debemos reflexionar en eso, debe haber coherencia. Por eso, mire, creo que es importante, porque el mensaje es que no se debe repetir lo que nos está pasando. En nuestra gestión nosotros vamos a liderar verdaderamente un plan de seguridad ciudadana. En articulación con la policía regional, vamos a potenciar a nuestra policía, vamos a implementarla, vamos a darle la tecnología que necesita, vamos a darle esa exigencia que el gobierno regional como ente de toma de decisiones a nivel regional puede darle, porque muchas veces las acciones de la policía regional son muy aisladas, no siente el apoyo del gobierno regional, de la municipalidad provincial, de los actores sociales, está todo desarticulado, Manuel. Entonces el gobierno regional acá tiene una gran responsabilidad de articular todas estas fuerzas, todas estas instituciones y poderlas hacer, trasladar acciones conjuntas, ¿no? Con el Ministerio Público, con el penal, con el Poder Judicial, etc. El gobierno regional tiene esa responsabilidad de poder articular y armar una fuerza en contra de la inseguridad ciudadana. Vamos a reforzar nuestra policía regional, no la vamos a descuidar y la vamos a ayudar para que sea unidad ejecutora. Primero, vamos a hacer un monitoreo también, Manuel, de toda la tecnología, cámaras de seguridad y camionetas que salen del presupuesto del gobierno regional y se les da a las municipalidades distritales. Vamos a hacer un monitoreo de eso, porque no es posible que el gobierno regional saque presupuesto, implemente algunas cosas para las municipalidades, pero finalmente las municipalidades no tienen un plan de acción o descuidan su vigilancia ciudadana. Tercero, vamos a fortalecer a las juntas vecinales y vamos a trabajar con mesas técnicas y estratégicas en cada zona del Callao. Tenemos 15 zonas identificadas en el Callao como barrios más inseguros. Entonces allí vamos a trabajar también la prevención. Vamos a rescatar los barrios más inseguros del Callao y lo vamos a devolver a las familias. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a trabajar priorizando estos 15 barrios las brechas sociales. Hay algo que no ha funcionado en ese gobierno que ya está por salir, básicamente, porque el 2 de octubre ya pierden todo su poder, porque ya solamente están viendo el tema de la transferencia, aunque ya están en el tema de la transferencia, pero, o sea, no pudo articular, o sea, no pudo trabajar con la policía, con las municipalidades, con todos los entes necesarios para poder darle la solución, al menos la percepción a la población que están trabajando. O sea, cómo lograr articular, cómo va a ser Miguel González
de llegar al gobierno regional y con la experiencia que está saliendo este gobierno, que tuvo pues estos pleitos, esos temas de partidarios o más allá? Mira, primero es que como congresista yo he tenido a muchos representantes del Ministerio Público, de la Policía Regional, también del Gobierno Regional, ¿no? De los municipios en el Congreso, ¿no? Y cada institución, Manuel, tiene sus propias limitaciones, sus propias problemáticas. Entonces nosotros como gobierno regional tenemos que escuchar primero a todas las instituciones, sus opiniones y sus problemas, y segundo, comprometernos con una agenda en común para poder fortalecer esas instituciones sin invadir su autonomía. Entonces creo que con esas dos acciones estamos reforzando esa articulación que hay para juntos tomar una decisión. Es decir, necesitamos que la inseguridad baje y que eso va a ser mérito no de un gobierno regional ni de la policía, sino de todo el conjunto, mejorando y fortaleciendo las instituciones. Entonces, por eso te hablaba de la policía, no podemos dejarla sola. Necesitamos darle esa tecnología que necesita, que defender y acompañar ese pedido que están haciendo de ser unidad ejecutora, y también necesitamos trasladar esa tecnología que necesitan las municipalidades, pero con monitoreo, porque las municipalidades también tienen sus planes de seguridad ciudadana, pero el gobierno regional no sabe si funcionan, si no funcionan exactamente. Y necesitamos impulsar a través de esa consolidación en la articulación que se haga una investigación con un sistema de inteligencia focalizado en lo regional. Entonces, no es una competencia directamente del gobierno regional, pero sí de la policía. Y si le damos todas las herramientas a nuestra policía, desde el gobierno regional, yo estoy muy seguro que la policía va a mejorar su acción, su intervención, y también su persuasión y su prevención. Y eso que no estamos hablando de la prevención desde el ámbito social, que también tenemos todo un enfoque para poder intervenir. Este de octubre tenemos la oportunidad de poder tomar una buena decisión. ¿Queremos repetir estos 20 años de atraso y de eficiencia, de corrupción y de manchas en el Callao, y de crimen y de asesinatos? ¿O queremos que la historia cambie? En nuestras manos está el poder, votando bien, eligiendo bien, no repitiendo candidaturas que quieren reivindicarse o socios o asociados o vinculados con los culpables de toda esta desgracia que hemos tenido en los últimos 20 años. El poder está en nuestras manos. Tenemos que elegir a gente limpia, manos limpias, gente que tenga visión clara de desarrollo, gente que trabaje en equipo, que incluya al ciudadano, que priorice la educación, que priorice la salud, la seguridad ciudadana, pero que priorice principalmente la vida y la seguridad de las familias. Esa es una propuesta que nosotros como Partido Morado, desde Miguel González y todo el equipo que me acompaña, ofrecemos a la comunidad de Chalaca, a todos los vecinos, a las madres, a los jóvenes. Somos del Callao, vivimos en el Callao, nos hemos educado en el Callao, amamos el Callao y por eso nos hemos involucrado en política. Y no vamos a desistir de participar en política y de cambiarla. Así que a todas las madres, a los jóvenes y a todos los chalacos en general, este 2 de octubre a cambiar la historia de nuestro Callao. Cambiemos el chip por el Callao que merecemos.